A lo mejor estoy un poco pesado con el tema de conectar a los judíos sefardíes, que son los judíos de la península ibérica, con la obligación de vestir el color amarillo, pero estas escenas me han parecido un poco chocantes. Según la Biblia, aquí se representa la oración de Jesús en el Monte de los Olivos y el momento previo a su arresto. Si te fijas, uno de sus discípulos, el que duerme, aparece vestido de amarillo y también se puede ver a Judas al fondo guiando a los soldados. Ahora quiero enseñarte esta imagen de Santo Tomás Becket. Este hombre fue asesinado en el año 1170 por el rey inglés Enrique II por defender la Iglesia. No he encontrado evidencias de que fuera de origen judío, y sin embargo también vemos el amarillo. Y ahora vamos con esta otra escena. Se trata de la Epifanía, el momento en el que los Reyes Magos vienen a adorar a Jesús recién nacido. De nuevo, la Virgen lleva un manto con la parte interior de color amarillo. Así que, si el color amarillo hasta ahora lo hemos visto asociado a los malos, como a Judas o el Sanedrín, o sea, a los jueces judíos, ¿cómo puede ser que ahora estén representando a los buenos? Pues bien, probablemente se trate de un fondo dorado, no amarillo, que no es lo mismo. Pero, como el pan de oro, como el que vemos siempre aplicado en los paisajes del fondo, es súper plano y no admite posibilidad de contrastes ni sombras, es probable que tiraran de amarillo, que es una pintura que da más juego para representar esos pliegues de la ropa. Quiero hablarte ahora de los mantos. Entre finales del siglo XIV y durante casi todo el siglo XV, este tipo de representaciones muestran a la Virgen con mantos donde los colores interior y exterior tienen un contraste fuerte. En este caso, vemos este conjunto negro-dorado o negro-amarillo. Vamos con esta otra escena de la Virgen. El vestido es una cota confeccionada con un brocado, probablemente de hilo de oro sobre seda. Aquí sí que se ha utilizado el pan de oro para representar el vestido, ya que como tiene un dibujo pintado con color rojo, se pueden imitar las dobleces y los pliegues. Además, lleva puesto encima un abrigo muy típico de la península ibérica. Esta capita corta se llama mantonina, y en inventarios escritos en valenciano, catalán, mallorquín, se conoce como mantonet. Fue una prenda muy popular, que estuvo de moda desde finales del siglo XIV hasta la década de 1430, es decir, cuando se hizo este retablo. La usaron tanto hombres como mujeres, aunque con el tiempo fue casi exclusiva de mujeres. Los primeros modelos eran prácticamente medias capas, y también con el tiempo la tendencia fue a hacerlas más cortas hasta cubrir solo los hombros. El forro interior es de ardilla gris, un tipo de piel comúnmente asociada a las clases altas. En imágenes más antiguas, esta piel aparece representada como unos fantasmitas. Sí, cada fantasmita es una ardilla. E incluso existen algunos escudos heráldicos que tienen como fondo este tipo de forro, pero representado de una forma más abstracta. Al igual que sucede con otras pieles carísimas de la Edad Media, como el armiño, estas no se tiraban cuando el vestido o el manto envejecía, se estropeaba o pasaba de moda, sino que muchas veces el forro se separaba y se reutilizaba para otro vestido nuevo. Y si eras rico, pues el antiguo vestido se lo podías regalar a alguien más pobre que tú. El concepto de reciclar en la Edad Media se tenía mucho más en cuenta que en la actualidad. Vamos, no se tiraba nada a no ser que estuviera reventadísimo. Vamos ahora con Santa Bárbara, que reconocemos porque sostiene una torre en miniatura. Al catálogo de mantos y mantonets que acabamos de ver añadimos este otro abrigo de mujer también típico de esta década. Hoy en día se le conoce como manto corto de 3 paños. Y para terminar con el tema de los abrigos, quiero enseñarte esta imagen de Santa Catalina, que lleva este manto pluvial forrado por dentro de armiño y cerrado con esta preciosidad de broche. Sobre el broche, este se compone de perlas en su parte más externa y de pequeñas joyas en su parte interior. En el centro hay una enorme joya verde, seguramente una esmeralda, pero lo que te quiero contar de aquí es el pensamiento medieval que se esconde detrás de esta obra de orfebrería. A diferencia de hoy en día, donde las joyas están cortadas con formas poliédricas, es decir, que las joyas tienen caras, en la Edad Media se valoraba el aspecto natural de la piedra preciosa sin cortar. Si observamos obras de orfebrería medieval, vemos algo muy curioso. Una parte del trabajo de un joyero o un orfebre consistía en crear los huecos donde irían engarzadas las joyas. Pero como no había 2 joyas exactamente iguales, aunque fueran del mismo tipo, cada hueco se tenía que adaptar individualmente a cada joya. Como digo, se valoraban las formas naturales y redondeadas. Voy a cambiar de imagen, pero no te preocupes que volveremos para hablar de esta preciosidad de espada. Aunque es muy subjetivo lo que voy a decir, esta es mi escena favorita de todo el retablo. Se encuentra a 6 metros de altura, solo por debajo de la escena más alta, la crucifixión. A simple vista es muy difícil fijarse en los detalles, y pido perdón por la calidad de la foto, pero es lo mejor que he podido sacar considerando la altura y la iluminación. Se trata de San Miguel pesando las almas. Según la Biblia, al morir, cada persona es juzgada según la vida que ha llevado. La balanza representa el equilibrio de un juicio justo. También podemos ver al demonio intentando distraer a San Miguel y desestabilizar la balanza.
Hay que esforzarse un poco para ver las alas del arcángel en la espalda porque son casi del mismo color oro que el fondo, y lo único que las hace destacar son esos dibujos que se repiten en las plumas y que probablemente sean ojos como el plumaje de los pavos reales. Si es intencionado, resulta un detalle muy interesante para representar a alguien que juzga según lo observado. En general, es una figura muy realista, con mucho movimiento y naturalidad. Vemos, por ejemplo, las mangas de cota de malla que cuelgan de los brazos, con todas sus dobleces y pliegues por el peso. Estas mangas, por cierto, no forman una cota de malla completa, sino que se trata de unos elementos separados llamados voiders y pensados para ahorrar peso. El artista incluso se ha esforzado en representar las últimas hileras de anillas de un tono dorado. En la realidad, algunas cotas de malla tenían los bordes de las mangas, falda o cuello decorados con anillas de latón. El cuello de este San Miguel es una pasada, porque los originales de esta época se cerraban por delante con un pasador, y que el artista en este caso nos enseña desabrochado. Este detalle también lo vemos repetido en otras representaciones de San Miguel y San Jorge a lo largo del siglo XV. Otro punto del que quiero hablarte es su armadura. Del mismo modo que hemos hablado del armet, esta es una de las primeras imágenes en España de una armadura de exportación italiana. ¿Cómo sabemos que es italiana? Pues bien, en lo que hoy es Italia, desde la década de 1410 más o menos, se empezó a implementar un nuevo tipo de armadura optimizada para el combate a caballo. Este tipo de armadura tenía unas características muy concretas, entre ellas el armet que ya te he enseñado. También tenía unos hombros asimétricos enormes, el de la izquierda más grande y con menor movilidad, pensado para recibir impactos. Paréntesis rápido, todo el mundo en la Edad Media era diestro y por lo tanto lo más probable es que todos los golpes vinieran por la izquierda. Y el hombro de la derecha era más pequeño, con una abertura por debajo para pasar la lanza, y también con mayor movilidad para manejar cualquier arma, una espada, una maza, un martillo. También usaba un tipo de protección para el torso llamado de dos partes. La parte inferior se llama corselet o placard, y lo conforma esta falda de listones horizontales de metal y esta coraza puntiaguda que cubre parcialmente por encima de la cintura y que ves por delante del textil. Esta parte por detrás es idealmente un espejo de lo que vemos por delante. Por otro lado, la parte superior se llama tórax y cubre toda la caja torácica, es decir, pecho y espalda hasta donde terminan las costillas. En este caso, el tórax se encuentra oculto tras un textil, pero podemos ver que está ahí si nos fijamos en un lateral. Ambas partes, es decir, corselet o placard y tórax, se unen con una correa que vemos en el centro y que pasa a través de un corte en el textil. Del mismo modo, por la parte de atrás también habría una correa. Tal vez ya te hayas dado cuenta de que de cintura para arriba, la parte inferior está cubierta por, vamos a decirlo así, dos capas de metal, pero la parte superior solo está cubierta por una única capa de metal. Aquí entran en acción estos enormes hombros que te acabo de comentar. Cuando los brazos no están levantados, estos hombros cubren toda la parte superior del torso. Aunque las armaduras que te estoy enseñando son unos 10-15 años más modernas que la representada en nuestro retablo y por tanto hay cosas que cambian, igualmente nos dan muchas pistas sobre cómo debió de ser en la realidad. Una de las partes que más cambió fue el diseño del placard o corselet. Con el paso de los años, esta protección se hizo más alta, fue cubriendo cada vez más el torso, hasta convertirse directamente en una especie de segunda capa frontal de refuerzo. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Pues bien, si hipotéticamente no supiéramos quién pintó este retablo o tuviéramos que datarlo, el diseño de esta armadura, concretamente la altura del corselet, nos ayudaría a situarlo en el tiempo. Te lo digo al revés. El corselet nos confirma que la datación en la década de 1430 es correcta. Hasta aquí hemos hablado sobre el origen italiano de esta armadura, pero todavía falta saber qué es lo que la hace italiana de exportación. Vale, esta armadura está fuera de Italia. Bravo, capitán obvio. Pero vamos a ver dos de los aspectos en esta armadura que considero que son del gusto de la clientela que había más allá de los Alpes. Con lo que voy a decir, no insinúo que fuera imposible encontrar estas características en armaduras italianas dentro de Italia. Lo que digo es que fuera de Italia fueron la regla y no la excepción. Vamos con la falda, que forma parte del placard o corselet. Típico de las armaduras de exportación italianas de esta década es que las faldas fueran muy largas. De hecho, puedes ver la diferencia si la volvemos a comparar con armaduras italianas pensadas para la clientela local. En lo que hoy es Inglaterra, Francia o España, por ejemplo, durante la década de 1430, los clientes pedían normalmente que algunas partes de la armadura también estuvieran optimizadas para el combate a pie. Sí, acabo de decir que este tipo de armadura estaba solo pensada para combatir desde el caballo. Pero en caso de que se produjera una situación de combate a pie, una falda más larga podía proteger mejor la parte superior de las piernas.
Especialmente la parte interior del muslo y la zona inguinal son puntos por donde pasan arterias muy importantes y que quedan más expuestas cuando se combate a pie que cuando están ocultas en contacto con la silla de montar y el caballo. A pesar de la mayor longitud de esta falda, montado sobre el caballo, las láminas inferiores debían replegarse hasta alcanzar la misma altura que las faldas de armaduras italianas pensadas para el mercado local. La teoría era que este tipo de falda larga fuera compatible tanto para el combate a pie como para el combate a caballo. De todos modos, en España, esta moda de falda larga no duró más allá de 1440-1450, por lo que de nuevo tenemos otra pista más que nos confirma que la datación del retablo es correcta. Las imágenes que estás viendo corresponden con un San Jorge expuesto en el EMNAC, y que también es de la misma época que nuestro retablo. Si no es una armadura de exportación italiana, tiene muchos elementos italianizantes. Si te fijas, esta vez los hombros son simétricos, para que la movilidad en ambos brazos sea la misma, y así poder manejar mejor cualquier arma que requiera las dos manos, como armas de asta o una espada de mano y media. En cambio, nuestro San Miguel conserva estos enormes hombros de caballería que ofrecen mayor protección a cambio de una menor movilidad. Como ves, estas armaduras tienen diferencias y están adaptadas a las necesidades, gustos y preferencias individuales de cada cliente. Dicho esto, solo nos falta hablar del casco. En el San Jorge del EMNAC lo tenemos claro. Lleva un gran bacinete, un modelo muy usado en toda Europa occidental, menos en Italia, donde había sido sustituido por el armet. ¿Pero qué casco lleva nuestro San Miguel si aparece con la cabeza descubierta? La opción más probable es buscar dentro del propio retablo, y ya que estamos con una armadura de exportación italiana, la opción más probable sería precisamente el armet. He editado el San Miguel un poco cutre y le he añadido el armet de la anterior imagen del mismo retablo para que veas cómo quedaría la armadura si estuviera completa. Solo nos faltaría por adivinar la espada, que vemos enfundada y por detrás del arcángel. ¿Recuerdas la que llevaba Santa Catalina? Resulta que es la misma y probablemente también la vemos repetida en este San Sebastián. Este copia-pega de objetos repartidos por todo el retablo tiene una teoría muy interesante. A excepción de lo obvio, como dragones o monstruos y de alteraciones deliberadas en la indumentaria, los pintores de esta época pintaban objetos reales, muchos de ellos prestados para facilitarles el trabajo y que la representación fuera más realista. Casi todos los vestidos que vemos seguramente existieron y los llevaba puestos algún o alguna modelo para observar los pliegues, la caída del tejido, etc. Lo mismo con las armaduras, salvo, como hemos dicho, cuando algunos componentes eran alterados para emular otra época. La espada que vemos, con todos sus detalles, como este pomo cincelado, era real, y muy seguramente se utilizó en todas estas escenas para estudiar cómo quedaba mejor la disposición y también para respetar las proporciones con las personas. Te lo voy a demostrar. Aunque lo cubriré en otro vídeo, esta es una espada de mano y media, y su longitud oscila entre el metro y el metro 20, desde el pomo hasta la punta. Jugando con este margen y considerando que la espada aparece o por delante o por detrás de las personas, si hacemos una regla de 3, obtenemos que la mujer que representa a Santa Catalina mide alrededor de 1,55, una altura muy estándar para las mujeres en aquella época. Y curiosamente, San Sebastián o San Miguel, los dos miden alrededor de 1,80. ¿Usaron el mismo modelo para las dos representaciones? Bueno, de cara al menos se parecen. Y por cierto, ser hombre y medir 1,80 en el siglo XV significaba estar unos 10 centímetros, si no más, por encima de la media. Lo voy a dejar aquí, pero me guardo una última sorpresa de este retablo para el siguiente vídeo, así como otros tesoros en la iglesia de Anento que quiero enseñarte.